toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, con Santiago Tomás y hoy volvemos para hablar de una de las carreras más longevas en la mesa de comentarios de la historia del wrestling. Para muchos la voz que se asocia cuando hablamos de este negocio, me refiero obviamente a JR, a Jim Ross. Antes de empezar, recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y es que para la mayor parte del mundo estadounidense, Jim Ross es la voz del wrestling. Y en muchos sentidos, al menos en cuanto a popularidad, es indiscutible. Él es la voz de las Monday Night Wars junto a Jerry Lawler. Él es el encargado de estar durante prácticamente todas las Rules de Aggression en Raw. Sus rivalidades contra técnicamente Eric Bischoff, su rivalidad junto a Dr. Steve Williams siempre se comentan como lo mejor o lo peor del negocio. Es una de las personas que más veces ha sido humillada en pantalla, por desgracia también. Luego pasaremos un poco por eso, pero es bastante incómodo. Y él nos contaba el wrestling de una forma en la cual él disfrutaba. Él era muy feliz viéndolo y él lo palpaba. Su trabajo en backstage sí que ha sido más polémico, también entraremos en ello, pero su carrera no ha sido fácil. Sufrió varias enfermedades, tuvo una rivalidad bastante personal y bastante dura con Vin Russo, con Eric Bischoff también se llevó bastante mal, pero la realidad es que para la gran mayor parte del mundo es una figura muy querida, muy reverenciada y sin duda uno de los nombres propios del wrestling de los 90. Pero vamos al principio, es que James William Ross nació el 3 de enero de 1952 en Fort Bragg, California, pero desde que era un niño fue a vivir a Oklahoma, de donde es él es fan de la Universidad de Oklahoma y fue parte de la Asociación de Futuros Granjeros, de los Oklahoma Boys, era un muy buen jugador en el instituto, en fútbol americano por ejemplo jugaba de center, también actuaba como árbitro y dentro del wrestling lo que hizo fue debutar porque él estaba en su universidad estudiando. Un día se le dio una vacante en una empresa, él tenía prácticas en la radio, cubre esa vacante ese día y la empresa se fija en él. A él le gusta el wrestling, por tanto en NWA Tri-State le dan una oportunidad como announcer y posteriormente como árbitro, donde está 3 años, lo cual es bastante curioso porque a mucha gente se le olvida que Jim Ross antes de ser comentarista fue árbitro. Por suerte, sus pasos serían una vez más a la posición de announcer, a la posición de narrador, como diríamos aquí en español, y saltó más o menos bien. Encaja la empresa poco a poco, pero cuando Bill Watts la compra decide darle el rol de narrador principal, de play-by-play, y además le pone vicepresidente de marketing. Ahí funciona muy bien, dentro de NWA cada vez está hablando mejor, llega a Jim Crockett Promotions, y después de llegar a Jim Crockett Promotions salta a WCW. Técnicamente no es que salte, es que compra la empresa Ted Turner, pero esto le junta a David Crockett y a Tony Schiavone. Le dejan un año como comentarista de los Atlanta Falcons, también le dejarían un poco la NFL. Básicamente él era el importante, él era uno de los que podía suceder en el poder a Bill Watts y deciden ponerle como jefe de los comentaristas. ¿Cuál es el tema de esta época? Como hemos dicho, Ross y Watts se llevaban muy bien y Ross evidentemente trabajaba para Watts sin ningún tipo de problema. Hay que recordar que Watts tuvo múltiples fallos y por tanto Eric Bischoff llega al cargo de jefe. Eric Bischoff, que venía de la absoluta nada, con una carisma sobrenatural en los despachos, pero que nunca había hecho nada en el negocio, o nunca había hecho nada de importancia al menos, y de repente le nombran como presidente de WCW. Ross sabe que no tiene una buena relación con él, es más, que es una relación que puede ser complicada para él, y la decisión que toma es pirarse, que él no quiere quedarse en una empresa donde no le van a valorar y donde seguramente le condenan al ostracismo fuera de la tele, y se pira. El tema es que aquí Eric Bischoff, que también es que nunca se ha callado una, tiene unas declaraciones bastante feas sobre Jim Ross. Básicamente dice que Jim Ross había sido parte de la administración Watts, por tanto que era un inútil, o que por lo menos no había demostrado que tenía capacidad para el mando. Además de decir eso, que de por sí es bastante feo, también aseguró que, bueno, que como había estado en proceso de booking y con Bill Watts el booking había sido una mierda, eso implicaba que no sabía buquear. A Jim Ross esto no le hizo mucha gracia, pero lo que hace es saltar a WWF. Salta para ser el reemplazo ya pues prácticamente de Gorilla Monsoon y la situación es un desastre. ¿Por qué? Le dan 2 pay-per-views, a Vince McMahon no le gusta y le degrada a la radio. Básicamente es que habían creado una especie de poder ver los shows a través de la radio porque no todo el mundo podía pagar, entonces por un módico precio tú podías escuchar los shows. Claro, escucharlos es peor que pagarlos, mientras que Vince pasaba a la mesa de comentarios. Aquello fue un desastre, pero lo que ocurre fue aún más grave. ¿Por qué esto vosotros decís, joder, no está bien, encima le sustituye Vince, que era mucho peor comentarista? Lo que ocurre a posteriori es aún más grave y es que sufre un ataque de Bell's palsy. Ya sabéis que lo de Bell's palsy es que se le queda parte de la cara dormida, totalmente anestesiada, y que, bueno, pues le cuesta hablar más a partir de este golpe, etcétera, etcétera, esta enfermedad.
Lo que hace WWE, una más de Vince McMahon siendo gran respetuoso de sus trabajadores, es despedirlo. Literalmente un mes solo después, unas 2 semanas después de que le dé el ataque, le despide. Tiene un problema, Ross no puede volver a WWE porque si Bischoff que no le quiere allí, en WWF se ha quedado sin hueco y salta a Smoky Mountain, salta a la empresa de Jim Cornette. Allí dura unos minutos, simplemente un par de meses, porque vuelve rápidamente a WWE cuando sale el juicio sobre McMahon de los esteroides, se le dicta cambiar a alguien en la mesa de comentarios y se le pone a Ross. ¿Cuál es el tema? Que Ross es despedido prácticamente otras 3 semanas después. El motivo de ello es que es básicamente conocido o amenazado porque se supone que estaba filtrando información a la prensa. Así que se lo cargan, no obstante, antes de que acabe el año, WWF se retracta y lo vuelve a firmar. Es decir, en el 94, Jim Ross es despedido 2 veces y contratado una. Dentro del organigrama de la empresa sí que se le da un papel más importante, más similar al que tenía WCW, pero se le saca de las retransmisiones importantes. Es decir, no está ni en Raw ni en Pay-Per-Views. No obstante, en el 96 Raw sigue creciendo, se quiere meter a alguien más y lo que deciden es volver a meter a Jim Ross en la mesa de comentarios, lo cual nos lleva al primer gran desastre de su carrera. Y es que Vince Russo, Jimmy Cornette y McMahon pensaron que iba a ser buena idea hacerle heel, porque claro, un comentarista heel funciona muy bien. La realidad es que no, la realidad es que fue un desastre. Le juntaron a Fake Diesel y a Fake Razor, pero lo que sí nos permitieron fue ver la primera vez que a Vince McMahon se le hablaba como jefe de la empresa y no como comentarista. Básicamente lo hace Jim Ross acusándole de que le despidió al sufrir el ataque de Bell's Palsy. Bueno, al menos sacamos algo en claro, sí, y evidentemente como funcionó tan mal le devolvieron a su puesto previo, es decir, comentarista sin más como face. Bien, aquí es donde llega la rivalidad con Russo. Básicamente Ross tiene un papel preponderante, 96 bien, 97 bien y llega al 98. Hay un show, Capital Carnage, y por desgracia sufre un ataque de Bell's Palsy. El segundo de su vida, en este caso después de que anunciaran el día previo que había fallecido su madre, y esta Jim Ross le afecta gravemente. Jim aún así termina ese show, se tiene que marchar a casa, pasa un mes, pasa 2, pasa 3, Jim quiere volver a aparecer y lo que hace Russo es que Russo se enfada mucho. Russo dice que es un hipócrita y un capullo porque tendría que estar en casa y que simplemente quería estar ahí porque quería robar el spotlight al resto del mundo. Es decir, literalmente Russo estaba enfadado de que quisiera ir a trabajar y la decisión que toma, que es una decisión feísima, es vacilarle. Entonces, como decide vacilarle, lo que hace es que le da un papel de heel absoluto, donde tiene una mini mesa de comentarios porque se enfada con Michael Cole y porque piensa que la gente va a verle como un capullo arrogante y se va a enfadar. La realidad, lo que provoca esta storyline es que Michael Cole se ha odiado y que supuestamente tenga una rivalidad con el propio Jim Ross, en la cual Michael Cole es el face y es totalmente abuchado. A ver qué va a comentar. Spoiler, esto afectará a Michael Cole durante el resto de su carrera. ¿Por qué? Porque Russo quería echar una encima de Ross. También Bart Gunn se queja de Jim Ross, en este caso con más certeza, y es que dice que él estaba molesto con él porque ganó a Dr. Death Steve Williams, que era amigo personal de Ross en el Brawl for All. La realidad es que Jim Ross sí que quería que ganara el Brawl for All el Dr. Death, pero que como lo buqueaba Russo y en ese caso no había que buquearlo, pues desastre. Él sigue como comentarista, se marcha a Russo, pero la marcha de Russo no viene del todo bien. Es decir, durante esta época que ya era prácticamente jefe de talento, o por lo menos era quien se encargaba de las contrataciones, aunque no tenía un cargo como tal, firma mucha gente de mucho nivel, que si Ed, que si Christian, que si Test, que si los Hardys que habían estado en la empresa, que si intentar negociar con Jericho en cuanto acabó su contrato con WCW, los Radicals, y luego también juntó una serie de nombres tipo Tiger Ali Singh, que fue un absoluto desastre, y que se sabía que era un absoluto desastre, pero bueno, lo de Tiger Ali Singh él mismo lo reconoció, porque pensaba que podía mejorar y no. El 99 ahí va bien, a pesar de lo de la enfermedad, se marcha Russo, todo guay, y lo que hace Russo es la mayor capullada que existe en la historia. Básicamente en WCW, que era un personaje que se llama Oklahoma. Hay que recordar que Jim Ross prácticamente es para todo el mundo de Oklahoma. Bien, pues ¿qué es lo que hace en ese personaje? Seth Ferrara vestido como Jim Ross, simulando la Bell's Palsy. Que simule la Bell's Palsy es lo grave. Aún así, Ross y Ferrara lo hablaron en plan de, oye, es el papel que te han dado, te parecía gracioso, a mí no, lo hemos hablado, no pasa nada. Con Russo no volvería a hablarse, por razones obvias. Pero Ferrara queda como un capullo para los ojos del gran espectador, Jim Ross sigue siendo muy querido, cierran las Monday Night Wars, pero justo antes de cerrarlas, quien se marcha es Lawler. Lawler tiene problemas y se queda con Heyman. La pareja Heyman-Ross puede parecer que no funcionaría tan bien. Es una de las parejas más divertidas que existe. El 2001 de ambos es una absoluta exageración. Sigue luego como parte de Raw cuando se hace la división de marcas, sigue con Jerry la mayor parte del tiempo. En 2005 deja su papel en backstage debido a unas polémicas. Es cierto que también todo el tema de
de lo que ocurrió en aquel avión en 2002 afectó bastante a su posición. En 2008 le envían a SmackDown y aquí es donde empieza el problema. Básicamente en 2007 ya le habían firmado año a año y él quería quedarse en Raw porque lleva ya 12 años casi en la empresa. En 2008 le envían a SmackDown, está muy molesto, incluso él decía que quizás se hubiera ido, pero finalmente decide quedarse. ¿Cuál es el drama? Que en 2007 le inducen al Hall of Fame, en 2009 sufre otro ataque de Bell's Palsy y lo que toma WWE como decisión es le vamos a apartar como tal de las narraciones habituales, que sea comentarista ocasional, comentarista especial y si eso que dure 3-4 meses en programación. El problema malo es que aquí le ponen una rivalidad muy triste, muy absurda con Michael Cole, donde Michael Cole es un capullo, porque es este personaje heel de Michael con Jim Ross como face y quedan bastante mal ambos, la verdad, porque no tenía sentido el papel de Michael Cole, ya lo hemos comentado muchas veces, pero todo se trunca el 16 de agosto de 2013. Es uno de los días más desgraciados, posiblemente para Jim Ross en cuanto a nivel profesional, y es que es la presentación del WWE 2K14. En esa presentación, Jim Ross está con problemas debido al Bell's Palsy, debido al agotamiento provocado por la enfermedad, lo sabe la empresa, no hay problema, y deja bastante cancha a todos sus invitados en el panel. Uno de los invitados es Ric Flair. Ric Flair se mofa de uno de los sponsors, se burla de mucha gente, tiene una promo totalmente erática, es decir, el Ric Flair que hemos visto en TNA. ¿Cuál es el tema? Que Jim Ross no le corta, porque Jim Ross no se entera. Evidentemente, Jim Ross es despedido, se marcha por lo que ha ocurrido y decide que su siguiente paso es New Japan, donde está 2 años, y también en Watch Culture, donde comentará varios shows. Pasa por las MMA, tiene algún combate de boxeo, pero en 2017 WWE decide volver a firmarlo en un rol muy reducido y como comentarista del Mahjong Classic. Aquí es donde empiezan las verdaderas críticas a Jim Ross. Evidentemente Jim Ross ha perdido bastante ritmo de comentarios, se nota mucho más viejo, se nota que tiene muchas más dificultades, se nota que muchas veces ni siquiera se siente cómodo en la mesa y eso provoca que la gente empiece a pedir su retirada. WWE entre comillas lo va a hacer, pero 2017 es un año absolutamente desastroso para él. ¿Por qué? Su mujer fallece. Básicamente, su mujer sufre un accidente de coche, entra en coma y 2 días después fallece. Su mujer que había sido su principal apoyo durante toda su carrera y durante el Bell's Palsy. 2018 solo tiene 2 apariciones en WWE y en 2019 Vince quiere renovarle, pero él dice que él no está interesado, que él básicamente cree que todavía tiene carrera como narrador, que él se siente que todavía puede hacer ese papel y que entiende que tanto Vince como su círculo cercano no creen en él y que por tanto lo mejor que puede hacer es marcharse. Esta decisión, todo se ha dicho, venía detrás de una gran oferta que es la que le mantiene actualmente en activo. Su fichaje por All Elite, la verdad es que funcionó bastante bien, 3 años de contrato. Esos 3 años ha habido muchas críticas hacia su persona, hacia no estar del todo con el producto actual, lo cual es cierto, es verdad que a Jim Ross le cuesta bastante seguir el producto actual, es lógico también por edad, es lógico también por la cantidad de años que lleva en la empresa me refiero en el mundo del wrestling, no en la empresa de All Elite. Pero la realidad es que no lo ha hecho tan mal y que en 2021 acabó el año en una nota muy amarga. Le diagnosticaron un cáncer de piel, de ese cáncer de piel por suerte está curado y actualmente ha vuelto a la empresa. Pero anteriormente hemos dicho que Jim Ross es una de las personas que más veces ha sido humillado en directo. ¿Por qué? Empecemos con el 96, cuando lo hacen heel y lo hacen ser idiota con Fake Diesel y Fake Razor Ramón. Bueno, eso no es tan grave, vale. En el 98, cuando se burlan de su enfermedad y le ponen la mini mesa pequeña. Vale. 99, perdón. Posteriormente, Oklahoma en televisión. Posteriormente, Kane le prende fuego. Posteriormente, antes de llegar a su despido número 2, Vince McMahon hace una serie de viñetas riéndose de él por problemas en el colon. ¿Qué significa esto? Básicamente que tuvo un problema bastante grave en el colon, Jim Ross, que parecía que podía fallecer, y Vince McMahon hizo una serie de viñetas burlándose de la enfermedad real de Jim Ross porque jajalo es gracioso. Su imagen pública fue muy dañada en el evento de Ric Flair y durante mucho tiempo se insinuó que él también iba borracho, que no lo parecía durante la retransmisión, pero se indicó que él también iba borracho y que por eso fue despedido. Siempre ha sido acusado por parte de Russo. Es cierto que Bischoff siempre dice lo mismo, que es yo cuando llegué a WWE tal, pero es muy bueno, etcétera, etcétera. El tema contrario, el tema del debate con Jim Ross, es que Vince Russo siempre la ha humillado y todo el libro de Vince Russo es que era un ególatra, es que era imposible, es que trabajar con él. Ya sabéis cuál es la broma de todo esto. Que Vince Russo dice todo esto y la mayor parte del mundo dice que eso es lo que hace Vince Russo. Y en parte es cierto. En parte literalmente es que Vince Russo siempre ha hecho esto. Vince Russo siempre dice, no, es que es un cabrón, es que es un capullo, es que vaya vergüenza. Y luego la realidad es que todo eso que acusa a otras personas de hacer, lo hacía él. Evidentemente esto sienta mal, pues sí.
Esto sentó mal a mucha gente, incluido al propio JR, que tuvo que ver cómo lo humillaban públicamente, cómo nadie le defendía y cómo se convertía prácticamente en un meme. ¿Injusto? Sí, pero en un meme. Entonces, es un poco la sensación de siempre de que no se lo ha sabido valorar y que no se ha querido valorar sobre todo su trabajo. Es decir, porque con Jim Ross pasa algo que a mí me resulta, es que yo diría, no es ni curioso siquiera, todos sabemos que es uno de los mejores comentaristas del mundo. Todos lo sabemos. Es decir, no es que sea juego vaya riesgo estás diciendo. Es uno de los mejores narradores de la historia. Tiene un talento increíble, siempre ha trabajado muy bien, siempre ha hecho funcionar todos los productos en los que ha estado, siempre ha hecho que el espectador se lo pase bien. Entonces, ¿por qué es tan infravalorado? Porque nunca se le ha considerado que eso que hiciera él fuese algo diferencial. Es decir, siempre era de, ¡buah, qué buena pareja hacía con Lawler! ¡Buah, qué buena pareja hacía con Heyman! Y es un tío que es un Hall of Famer estando todavía en activo porque WWE sabía que se merecía eso. Y porque mucha gente dentro de Twitter lo dice, oye, es el mejor comentarista de la historia, es sin duda el mejor de la historia de WWE. Luego ya puede haber debate con Gordon Solly, por ejemplo, con comentaristas en otros idiomas, pero estamos hablando ya de lo mejor de la historia. Pero la realidad es esa. Y es que sin Jim Ross, seguramente todo lo de Stone Cold Steve Austin hubiera sido minimizado muchísimo en cuanto a comentarios. Todo el mundo recuerda a él Stone Cold, Stone Cold, Stone Cold, o cuando traiciona a The Rock y se une a Vince McMahon con los gritos y todo. Es decir, Jim Ross hace mucho en que Austin funciona así y en que Mankind y su título mundial sean apoteósicos y en todo lo que ocurre en esa rivalidad Taker-Foley, donde Foley directamente se come bumps absolutamente salvajes, incluso en Triple H. El tema es que, claro, sus últimos años son peores. Sí, obviamente, es decir, a Jim Ross los años no le pasan en balde, es mucho más veterano que, por ejemplo, Tony Schiavone, y sobre todo lleva muchos más años fuera del negocio. Esto ya es un poco como los wrestlers, no es tanto una cuestión de es que llevo muchos años tal, y es que tiene 70, pero otro que tiene 70 puede hacerlo igual de bien, es que llevo muchos años fuera del negocio, he tenido muchos problemas de salud derivados del negocio y llevo sin tomarme un descanso del mismo desde 1988 prácticamente. Es decir, técnicamente si nos vamos a hablar de su primer momento como announcer a tiempo completo, desde 1980. Son más de 4 décadas currando prácticamente todos los días en esto, por lo menos todos los lunes o ahora todos los miércoles, es decir, semanalmente estar trabajando en esto. El cansancio que tiene detrás es tremendo. Y sí, es cierto que en New Japan encajaba muy mal y que sobre todo le costaban los moves, o que actualmente en All Elite a veces no encaja para nada con el producto, porque tienes a Excalibur que entiende muy bien el producto, a un Tony Schiavone que todavía está muy fresco, y él, la verdad es que está ahí. Está ahí, funciona, trabaja, se esfuerza y en All Elite no es el mejor, pero tampoco es un desastre. Al final, el tema con JR es un poco lo típico de es que hay que saber retirarse. Yo no creo que sea una cuestión de hay que saber retirarse, sino de que hay que saber honrar a esa gente que ha estado tantos años fuera de la cúspide, que sigue trabajando porque disfruta de ello, que esto es muy importante recordarlo, porque no es que sea un tío que es que necesita la pasta y por eso sigue y tal. No necesita el dinero, es decir, Jim Ross sí que lo ha usado bien, pero Jim Ross ha perdido a su esposa. Jim Ross ha perdido prácticamente su salud. Jim Ross lo ha dejado todo en este negocio. Y Jim Ross, y esto es lo que diferencia a Ric Flair, por ejemplo, no se pone en riesgo cada vez que tiene que hacer un combate, cada vez que tiene que narrar un combate, porque no es una situación de riesgo. Él puede trabajar sin ponerse en peligro. Él lo hace bien en general, es decir, él trabaja bien. Entonces es un poco... La palabra sería injusto. Es muy injusto con Jim Ross, porque al final constantemente se vende el... Pero es que es un yayo que tendría que retirarse porque ya no sirve, porque ya no tal. Sí que sirve y sí que lo hace bien. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a un Jim Ross que básicamente lo que te daba era un 10 en todos los shows. Es decir, eran shows apoteósicos, eran shows geniales y ahora en vez de un 10 lo que te da es un 6 y a veces un 5. Y cuando tiene días malos, como le pasaba en New Japan, te da un 4. Vale, pero yo creo que hay que seguir valorándole. Sigue siendo un Hall of Fame. Para mí es el mejor comentarista de la historia del wrestling, al menos que yo haya podido ir. Es una absoluta leyenda. Hoy le damos este sentidísimo homenaje, aunque aún no se haya retirado, porque sus años más importantes de su carrera ya han terminado. No es una crítica a la Elite, pero básicamente ser la voz de los Monday Night ya es lo más grande que puedes llegar. Para mí es un verdadero placer poder honrar a otro comentarista, que sabéis que siempre es importante en estos vídeos para mí el poder honrar a gente así. Recordar que el viernes volveremos con un vídeo de opinión, ya veremos si con Luis o con no, quizás hagamos un vídeo con Luis si hablamos de la nueva, entre muchas comillas, WWE, quizás haga yo un vídeo personal si hablamos de otros temas. El domingo, por otro lado, volveremos como siempre con Lucha Underground, lunes WWF, martes TNA. Yo me despido por hoy, es un placer y hasta la próxima.